Bueno, ¿cuántos tienen hambre y sed de la palabra de Dios? Menos mal, porque esta predicación va como para 3 horas. No, mentira. Mentiras. El Señor tiene algo especial. Miren, yo repito continuamente algo especial porque estaba terminando el mes de enero y una mañana estaba en mi tiempo devocional y se extendió de una manera que no lo pensaba, y el Espíritu Santo empezó a dictarme la palabra que viene a continuación, y me sorprendió a mí mismo porque el Señor, quiero decir, porque este es un pasaje del que vamos a leer, que seguramente lo has leído muchas veces. Yo en particular, uno a veces es exagerado, ¿no? Uno dice, uy, yo he leído eso 1.000.000 de veces, o he leído eso 1.000 veces. No sé si voy por el 1.000.000 o por las 1.000, pero sí creo que tal vez me acerco a los cientos, o tal vez un poquito más conscientemente a las décadas de veces que he leído este pasaje. Pero quiero decirles algo. Cuando el Espíritu Santo empezó a dictarme esta palabra, hubo cosas que espero que el Señor nos ayude a profundizar lo que más podamos hoy en ellas, pero que sin duda alguna son para ti, para este tiempo y para esta iglesia. Porque cuando estaba reflexionando y cuando estaba preparando esta escritura, ese mismo día que me la dio completica de principio a fin, sabía que era para esta iglesia, sabía que era para Casa de Refugio en principio. Así que Dios tiene una palabra para ti hoy. Si tú tomas apuntes, si tú estás viéndonos allí por internet, desde tu casa, desde el lugar en que estés, te pido que por los próximos minutos te concentres en la voz de Dios a través de su palabra. Amén. Padre, háblanos hoy. Estamos hambrientos y sedientos por más de ti, por más de ti, por más de tu presencia, Señor. Que nada nos distraiga ahora de lo que quieres hacer con nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Es difícil titular esta palabra, pero creo que con el énfasis que el Espíritu Santo quiere traernos hoy, es el título más apropiado. 3 facetas de la multitud. 3 facetas de la multitud. Vámonos al libro de Marcos, el tercer libro del Nuevo Testamento, tercero de los evangelios, el tercer evangelio sinóptico. Los evangelios sinópticos son aquellos que tienen relatos muy similares y en la secuencia cronológica bastante parecida. Y en este evangelio de Marcos vamos al capítulo 5 y vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a leer por partes, por fragmentos. Y quiero que prestes mucha atención a lo que está escrito, porque en cada fragmento el Señor va a traer mucha revelación de lo que Él quiere que entendamos tú y yo. Estamos acostumbrados o vivimos siempre hemos vivido en una sociedad, desde que existe la humanidad, dependiente de otros, o por lo menos consciente de que hay otros que nos rodean. Lo que sucede es que actualmente estamos mucho más expuestos a lo que otros piensen, a lo que otros digan, porque existe todo aquello de las redes sociales, el famoso trending topic, todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Hoy en día es más difícil para alguien o para alguna situación permanecer en oculto en muchas cosas, porque, por ejemplo, uno va por la carretera manejando o por alguna calle y hay una aplicación que le dice a uno, ojo, a tantos kilómetros, a tantos metros hay cámaras, en tantos metros hay un accidente. ¿Es así o no? O sea que estamos expuestos continuamente a una multitud de personas.
Vamos a leer desde el versículo 1 de Marcos capítulo 5, que dice así. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Cuando salió él de la barca, está hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu impuro que habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aun con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos. Nadie lo podía dominar. Y siempre, de día y de noche, andaba gritando en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu impuro. Jesús le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviara fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Jesús de inmediato les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus impuros entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. El hato se precipitó al mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y la gente salió a ver qué era aquello que había sucedido. Llegaron a Jesús y vieron al que había estado atormentado por el demonio, el que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y los que lo habían visto les contaron lo que le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Él se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Es interesante que aquí en este pasaje encontramos a Jesús, tácitamente a los discípulos, porque venían en la barca con él, pero también encontramos acá a multitud de varias cosas. Encontramos a multitud de demonios, habla de legión. Leyendo un poco acerca de la legión, creo que en el ámbito romano la legión constaba de 6,000 hombres de a pie y creo que 1,200 unidades de caballería, o sea, montados a caballo. O sea, estamos hablando, si reunimos las dos cosas, de aproximadamente o 7,200 unidades o personas. En este caso, demonios. Algunos han dicho en alguna ocasión que la legión también equivale, quiero decir, a 12,000. O sea, no era cualquier numerito de demonios que tenía este hombre dentro de sí. ¿Cómo llegó a ser endemoniado? No lo sabemos. No nos lo dice la Escritura. Pero de seguro no andaba haciendo nada bueno, ¿no? Pues no lo sabemos, no quiero especular al respecto. Pero fíjense que tenemos la multitud de los demonios, tenemos multitud de cerdos, porque dice que habían 2,000 de ellos allí. Pero es interesante que había multitud también de personas. En primer lugar estaban la multitud de los que apacentaban los cerdos. Si eran 2,000 cerdos, imagínense cuántos tenían que cuidar a cada, tal vez por grupos, a cada uno de estos cerdos, pero dice la Escritura que al menos era más de uno porque habla en plural. También habla de una multitud a la cual le llegó la noticia de que Jesús había liberado a este hombre y que hablaban y que se enteraban y preguntaban, y no solamente esto, sino que habían visto que este hombre que antes ponía en peligro a esta región había ahora sido libre y había sido ahora completamente regenerado por Jesús.
Ahora, quiero destacar en este pasaje varias cosas. Lo primero es que seguramente hemos leído este pasaje y entendemos que la única solución para este hombre fue Jesús. Hoy no me quiero centrar tanto en el milagro, porque ya seguramente sí hemos leído esto anteriormente. Sabemos que Jesús liberó a este hombre de un demonio, de una legión de demonios, y todo representado, la Biblia lo describe al principio como un espíritu inmundo o espíritu impuro. Lo interesante aquí es que Jesús, liberando a este hombre, regenerando por completo a este hombre, desata inquietudes. ¿Desata inquietudes dónde? En la multitud. Entonces, número uno, tenemos la multitud que rechaza a Jesús. Mira el verso 18. El verso 17 dice: entonces comenzaron, ¿quiénes? La multitud. ¿De quién? De esa región. Entonces comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. ¿A quién? A Jesús. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Un bien o un mal? Interesante. Pero aún así lo rechazaron. Ahora, otra cosa que me pareció impactante en este pasaje es que aquí hay 4 referencias al menos del verbo rogar. Miren, váyanse un momento al verso 10. En el verso 10 dice: y le rogaba mucho, ¿quiénes? Los demonios. En este caso está hablando de los demonios. Le rogaban a Jesús. Ahora, ojo a esta palabra, porque rogar es mucho más que pedir. Rogar implica un grado de agonía tal vez un poco mayor, ¿no? Si yo coloquemos un ejemplo. Si yo voy a pedir un dulce, un chicle a alguien, y le pido: Gustavo, ¿me regalas un chicle? Es diferente a decirle: Gustavo, por favor, necesito un chicle, ¿cierto? Eso es rogar. Y así era que los demonios estaban pidiéndole a Jesús que no los echara fuera de esa región. Tenían su negocio ahí, ¿no? Ojo a eso, porque a veces hay potestades de demonios que tienen su negocio en cierto lugar, en ciertas actividades, en ciertas cosas, y tenemos que cuidarnos de todo esto. Pero bueno, en el verso 10 aparece ese verbo rogar de parte de los demonios, pero en el verso 12 dice: y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos ¿a dónde? A los cerdos. Rogar. Ahora, en el verso 17, ¿qué dice? Entonces comenzaron ¿a qué? A rogarle a Jesús. O sea, no era: ¿me hace un favor? ¿Se puede ir de aquí? No. Por favor, váyase. No lo queremos tener acá con nosotros. Háganme el favor. A Jesús, ¿no? A la vida eterna. Al único que había podido dejar libre a este hombre. Y lo habían visto ya arreglado, limpio, vestido. Esto es lo que hace Satanás. Esto es lo que hacen los demonios. Hacen que la gente a quien poseen, a quien rodean, a quien oprimen, comience a oler mal, comience a fastidiarle a los demás, comience a ser ridiculizado por los demás. No me refiero solamente a personas, seguramente algunos de ustedes están pensando ya, personas que han tenido problemas de drogas y están en la calle, indigentes, bueno, todas estas cosas, o que les llamamos así. Piensa en otras cosas. Piensa en cierto grupo de personas que llaman a lo bueno malo y a lo malo bueno, que algunos se quieren vestir de hombres siendo mujeres, otros se quieren vestir de mujeres siendo hombres, y empiezan a ridiculizar a estas personas. Y como eso está tan de moda, ¿por quién? Por la multitud. Entonces muchos piensan que eso está correcto.
Como algunos pensaban que era correcto echar a Jesús, cuando él lo que había hecho era un bien. Dice la Escritura que Jesús permaneció en su vida haciendo bienes, literalmente eso es lo que dice la Biblia. Ahora, si Jesús había hecho mal, la gente no era consciente, como pasa al día de hoy, de que lo que hizo Jesús fue ayudarles, no a este hombre únicamente. Miren que dice la Escritura que nadie podía atarlo, en el verso 3, habitaba en los sepulcros y nadie podía atarlo ni aún con cadenas. Muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, pero las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados. Seguramente había gente que no podía ni siquiera pasar por ahí, porque ya sabía que, ahí está el endemoniado de los sepulcros. Pilas con eso. No sé si recuerdan, a mí me pasó cuando niños, que a veces uno pasaba por ciertos lugares, cuidado que ahí está la loca de los gatos, que es la más famosa, la de los gatos, ¿no? La loca de los gatos. Aquí está el loco de los perros. Recuerdo que con mis primos íbamos en bicicleta y a veces pasábamos por un lugar, bueno, no era loco, no, pero era una reja que estaba todo el tiempo cerrada, pero tenían unos perros bravos y a nosotros nos gustaba torear los perros y pasábamos en la cicla y mandábamos piedra y esos perros empezaban a hacer su concierto de ladrido y nos sacaban corriendo a pesar de que sabíamos que estaban encerrados. Pero a veces hay gente así como estos perros, o a veces uno no se les puede acercar porque tienen una influencia satánica o demoníaca alrededor y la gente no quiere acercárseles. Esto es lo que hace el diablo. Esto es lo que hace el diablo. O la gente que a veces se sienta en un transporte público que tiene ciertas características y uno no se quiere sentar al lado. ¿Les pasa o no les pasa? ¿O solo a mí? Aunque a veces el Señor le dice a uno, bueno, pilas, el amor, la misericordia, la gracia. Y es cierto, pero también es natural que esto suceda porque el enemigo está ejerciendo una influencia sobre estos hombres. Pero ojo, la multitud le rogó a Jesús que se fuera, que no estuviera ahí. Esta es una multitud que rechaza a Jesús y es lo que vemos hoy en día en el mundo actual. Rechazan a Jesús porque Jesús quiere hacerles un bien, porque Jesús quiere librarlos, porque Jesús quiere desatarlos de las cadenas en las que los tiene atados el enemigo y quiere librarlos de muchas cosas. A veces la gente piensa, ¿por qué se habla de salvación? Y cuando Jesús nos salvó en esa cruz, fue de varias cosas, de la condenación del infierno, de los pecados, de los peligros, de las aflicciones, de las enfermedades, pero evidentemente lo más importante es la salvación de nuestra alma. Ahora, esta es una salvación eterna, o sea, en el momento en que la persona muera, no hay más caminos. O nos vamos con Cristo o nos vamos para el infierno, separados de Él toda una eternidad. ¿Qué dice la multitud? Su vida es suya, haga con su vida lo que quiera. Finalmente, ¿quién es tal persona para venir a decirle algo? ¿Cierto? Esto es la multitud, la que escucha, la que murmura, la que está pendiente. Noten que siempre que pasa algo, por lo general hay una multitud, un accidente y todo el mundo rodea. Y hoy en día, con videos, con diferentes ángulos que toman los celulares, pasa alguna cosa y ya tienes el WhatsApp de los vecinos diciendo, sucedió algo allí, pasó algo acá, y empiezan a pelearse unos con otros. Esto fue lo que pasó en esta ocasión. Jesús liberó al endemoniado y todos allá. ¿Por qué no pensaron, ahora sí podemos pasar por los sepulcros?
Ahora sí la región es libre de este loco. Imagínense lo que pensaría la familia de este hombre. Ahora, a diferencia de la multitud, ojo, el que había sido endemoniado, ahora en el versículo 18, dice, al entrar en la barca, él, hablando de Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que lo dejara quedarse con él. A diferencia de la multitud, este hombre lo que quería era apegarse, aferrarse a Jesús, seguir a Jesús, caminar con Él. Él sabía lo que era estar atado, no nos dice por cuánto tiempo, pero a esta legión de demonios, a esta cantidad tan impresionante de opresión satánica, y quería caminar con aquel que lo liberó. ¿Cuántos quieren caminar con el Señor? ¿A cuántos el Señor los ha ayudado? ¿A cuántos el Señor les ha hecho bien? ¿A cuántos los ha salvado? Yo creo que no hay nadie aquí. A veces hay gente que piensa y dice, bueno, yo no le he hecho mal a nadie. Me merezco la entrada al cielo. Bueno, no es lo que dice la Biblia, ¿no? La Biblia dice que tú tienes que creer en Jesús y aceptarlo como Señor y Salvador para entrar al reino de los cielos. ¿Por qué les digo esto? Porque este hombre sabía quién era Jesús al haberlo liberado. Sabía de qué opresión lo había librado. Ahora, tú podrás decir, bueno, pero el Señor hizo que se despeñaran 2,000 cerdos. ¿Cómo no va a estar escandalizada la gente? Claro, claro que sí. Pero comparen 2,000 cerdos endemoniados, porque dice la Biblia que allí fueron a dar los demonios, contra uno que había sido endemoniado, pero ahora era libre. Y también libró a la región. Cuando Jesús bendice una vida, por lo general comienza a bendecir el entorno, el entorno, el entorno, el entorno. Empieza a cambiar las cosas. ¿O no fue así contigo? Y si no ha sido así contigo, no te desesperes. Busca al Señor, porque tarde o temprano va a empezar a afectarse. Tal vez familiares que no lo conozcan empiezan a decir, oiga, usted que está tan cerca de Dios, ore por mí, que a usted Dios lo escucha más. Otros van a decir, oiga, pero es que yo no puedo creer ese cambio que usted tuvo. ¿Cierto? Si usted hablaba mal, es decir, decía malas palabras, si usted era grosero, si usted era no sé qué, si usted era así que más, y ahora ni se pega y dice, gloria a Dios. Antes, cuando se pegaba con algo, lanzaba la grosería más gigante. Si era una sola nomás. Hay un cambio en el entorno también. Pero quiero decirles esto. Este hombre quería estar con Jesús, pero ¿qué le dijo Jesús? Le dijo en el 19, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Ahora pregunto, ¿a quién le habló Jesús? ¿A la multitud o al que fue libre? Por lo general a veces queremos que la multitud tome el control de nuestras cosas, ¿no? Entonces, como la multitud se expresa así y habla con groserías, yo era así. A mí la gente no me cree que yo no bajaba del insulto y de la grosería, y en el colegio con los compañeros, y que hubo no sé qué, y usted sí es mucho no sé qué. Y cuando conocí al Señor, una de las cosas que el Señor quitó de primera instancia fue esa vulgaridad, esa grosería, ese insulto. Entonces ya yo dije, uy, no, Señor, algo sucede. Recuerdo la última vez que dije una grosería. Estaba jugando fútbol. Y fui a darle al arco y el balón se fue por encima del arco y lancé la grosería más grande, pero ya conocí al Señor. Y en ese momento algo vino, el Espíritu Santo
Y esa fue la última vez, estando en el colegio, en esa cancha de fútbol. Lo recuerdo como si fuera ayer, como se dice. Y hasta ahí. Hay otras cosas que él ha ido transformando. Pero ¿saben por qué les digo esto? Porque lo que más había en mi ser era el anhelo de seguir a Cristo, como en este hombre. Pero dice que no se lo permitió. Hay muchas veces que Jesús no te permite cosas que aparentemente son buenas. Sí, ¿qué de malo tenía que este hombre se fuera con Jesús? Nada, lo iba a seguir. Pero ¿por qué el Señor no se lo permitió? Porque Él conoce los propósitos mucho más profundos. Cuando Él dice no, no es por ahí. No tienes que venir conmigo. Ahora mira lo que dice en el verso 19. Vete a tu casa, después de los 2 puntos. Vete a tu casa, a los tuyos, ¿y qué? Cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. 20. ¿Qué hizo él? Lo que Jesús le dijo que hiciera. Él se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde? Ahora, quiero decirles algo. Esta región se llamaba Decápolis porque eran 10 ciudades, 10 ciudades. No era una, ni 2, ni 3, eran 10. Ahora, ¿dónde publicó él lo que dijo Jesús hizo con él? En las 10 ciudades. Ahora, ¿Jesús en cuántas de estas predicó en ese momento? ¿En dónde? En ninguna. Porque lo echaron. Lo echaron. A Jesús lo echaron, lo acabamos de leer. No queremos que estés aquí. Y además no le pidieron el favor. ¿Qué hicieron? Le rogaron. Por favor, vete de aquí. No queremos que estés aquí. Háganme el favor con el Señor. Es lo que dice la Escritura, no lo estoy diciendo yo. Pero Dios sabía el propósito que tenía con este hombre. Y predicó en 10 ciudades. Y en las 10 ciudades supieron que él era libre. Predicó con su vida. Ojo a eso. Ojo a eso. ¿Cómo predicó con su vida? Decápolis había visto que él era un endemoniado y salía y atacaba a todo el mundo y insultaba. Pero resulta que este hombre predicó diciendo, tenía al menos 7,200 demonios dentro de mí. Ustedes me vieron y ahora miren quién soy. Ahora entendemos por qué Jesús no lo quiso llevar en la barca, porque a Jesús no lo dejaron predicar, pero este hombre predicó. Amén. ¿A quién le habló? A la multitud. Perdón, ¿a quién le habló? Al que estaba endemoniado, no a la multitud. Porque la multitud a veces se junta y cuando nos juntamos con la multitud nos hace igual rechazar a Cristo. Pasemos a otro cuadro rápidamente. Desde el versículo 21 encontramos otra multitud. Miren, al pasar otra vez desde el 21, Jesús en una barca a la orilla se reunió a su alrededor ¿con qué? ¿O quién? Una gran multitud. Y él, Jesús, estaba junto al mar. Y vino un alto dignatario de la sinagoga llamado Jairo. Al verlo se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y viva. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho a manos de muchos médicos y había gastado todo lo que tenía y de nada le había servido, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si toco tan solo su manto seré salva. Inmediatamente la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de su azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, preguntó, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado?
Pero él miraba alrededor para ver quién lo había hecho. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga: no temas, cree solamente. Aquí encontramos un segundo cuadro y es número 2, la multitud que aprieta a Jesús. La multitud que aprieta a Jesús. Ok, esto me hace acordar de una película que hizo un pastor hace muchos años y siempre, obviamente, quiero contarlo a manera de anécdota, más no a manera de burla, pero había 5 o 6 personas en la película y de extra, entonces estaban en este pasaje. Maestro, la multitud te aprieta. Entonces 5 personas ahí, la gente le parecía irrisorio. Pues no era así la multitud, no eran 5. Sí, creo que Dalina nos había colocado una imagen al comienzo en la predicación, donde se ven muchas personas, y no sé si tú has tenido que hacer a veces fila de pronto para el transporte público o para comprar algún tiquete, alguna cosa, para algún evento deportivo, para algún, no sé. Imagina, lo único que se me ocurre en este momento es ir a las 5 de la tarde a la estación de la 100 en Transmilenio, y ahí uno no se mueve, lo llevan a uno en la multitud, ¿sí? O sea, lo apretan y uno, oiga, ¿qué le pasa? ¿Sí? Es terrible, eso es terrible. Pues así era en este momento la multitud, para que la imaginen. Donde hay algún evento, siempre hay multitud. Donde hay algo que llame la atención, siempre hay multitud. Ahora, esta gente seguramente había escuchado lo que Jesús había hecho al otro lado con el endemoniado, y ahora estaban siguiendo a Jesús y lo apretaban, dice. Se encargaban de aprisionar y hasta sofocar y asfixiar. Pueda que asistamos a una iglesia o que estemos de acuerdo con cosas relacionadas con la piedad, o sea, el ayuno, la oración, la alabanza, qué lindo, ¿cierto? Y hasta hagamos actividades dentro de la iglesia y participemos de ellas. Pero quiero decirte que eso es apretar a Jesús. Quiero decirte que mientras tú estés ahí en la multitud, no pasa nada. Aquí dice que esta multitud apretaba, y entonces cuando alguien aprieta a otro, pues es imposible no tener contacto, ¿no? Pero aquí dice que hubo una persona que se abrió paso dentro de la multitud y tocó a Jesús. Entonces en el versículo 31 dice: sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y preguntas, ¿quién me ha tocado? No sé si estás de acuerdo conmigo, pero creo que aquí están hablando como con cierta ironía los discípulos, ¿no? Y seguramente que los oyeran la multitud. Falta de respeto, sí señora. Y entonces, o sea, ¿quién te ha tocado? Tú estás preguntando eso. Si mira cómo está esto, estamos a punto de entrar al Transmilenio y no puede uno ni moverse, lo mueven a uno. Y resulta que, mira lo que pasó en el verso 24. Fue pues con él y lo seguía una gran multitud y lo apretaban, pero, había una mujer que estaba enferma de un flujo de sangre. Cuando esta mujer se abre paso entre la multitud y toca a Jesús, Jesús sintió, dice la Biblia, que salió poder de él y habló. ¿A quién le habló Jesús? Él dijo
¿quién ha tocado mis vestidos? Y sus discípulos le respondieron inicialmente, pero fíjense que le estaba hablando a la mujer que tenía la fe para que al abrirse paso fuera sanada por Jesús. ¿Por qué les digo esto? Porque Jesús no se descresta con la multitud, como nos pasa a nosotros. A nosotros nos presiona la multitud, presión de grupo. Sí, tómese esta, pero ¿por qué no se toma esa? Es que usted ya se volvió cristiano, aleluya, gloria a Dios. Entonces ya no se toma ni una, vea, una no lo emborracha, una no sé qué. No sea bobo. ¿O por qué no mira a esa mujer? Mire a esa mujer tan bonita, mire no sé qué, mire todo, o fue que se volvió homosexual, o fue que no sé qué, o sí que más. Presión de la multitud, presión de grupo. O estamos en la oficina, pero es que usted ¿por qué no viene y celebra con nosotros y esto y el Halloween y una vaina y la otra y esto tal? Presión. ¿Quién? La multitud. Aprieta. Lo interesante es que Jesús no se dejó llevar por la multitud. Tal vez lo apretaban, pero nadie tuvo fe para tocar su manto y recibir su poder. Solo una mujer. Ahora, ¿tú de quién eres? Estás apretando en la iglesia ahí, viniendo por venir, conectándote desde tu casa, por conectarte, por cumplir, estás allá en la casa, conectándote al culto, pero al mismo tiempo estás allá en el almuerzo, en la cosa, con una pantalla acá viendo el partido, con otra aquí viendo el culto. ¿Cómo estás tú? Porque eso es apretar a Jesús. Y resulta que la multitud no recibió el milagro. ¿Quién lo recibió? La mujer. La mujer. Tú puedes venir a alabar, adorar, levantar las manos tan bonito, llorar, tal. Pero si no extiendes tu mano y sales de toda esa multitud de cosas en tu vida, de presiones, nada va a suceder. Nada va a suceder. Religioso. La religión es la que aprieta. La religión es la que me incomoda para no buscar a Jesús. La religión es la que me saca de taquito del camino de Dios. Porque la religión me dice, haz esto, haz aquello, no hagas tal cosa, en apariencia. Pero cuando llego a mi casa, ay, menos mal, ya dejé de aparentar, Dios mío, qué jartera ese culto, qué jartera esa misa, qué jartera eso. ¿Cierto? Mas cuando tú llegas a la presencia de Dios, sabes que estás desnudo delante de Él y dices, necesito tu poder, necesito conocerte. Y entonces ya venir a la iglesia se te convierte en un deleite, y adorar se te convierte en un deleite, y servir en la iglesia se te convierte en una maravilla. Y ahora que Dios está trayendo esta casa, esta nueva iglesia para casa de refugio, ahora es cuando debes preguntar, Señor, quiero salir de entre la multitud. Quiero servirte. ¿En qué te puedo servir? ¿Sí? Tal vez hablándole a otro de Cristo, tal vez mandándole el link a una persona que no conozca al Señor, tal vez viniendo con esa persona aquí en físico a la iglesia y diciendo, necesitas recibir a Jesús. Estos días estaba recordando a un compañero en mi época de estudiante todavía alcancé a disfrutar, creo que eso ya no existe, o no sé, no en todos, de pupitres que eran dobles. Entonces, el compañero que me había tocado cuando yo conocí al Señor, sí, eso fue hace 3 años, pero entonces yo tenía acá a mi compañero y recuerdo que él tenía un historial, pero bravo. Era nieto de un brujo, los papás, él vivía solo acá en Colombia, los papás estaban fuera del país, vivía solo en una casa, bueno, me contaba que eso se comunicaba con no sé qué espíritus y no sé qué cosas. Yo era muy pollito en las cosas de Dios, casi que ni siquiera leía la escritura, a duras penas leía por unos versículos, iba a la iglesia, pero el Espíritu Santo me dijo, ora por él, y oré por él y le empecé a compartir. No sé qué sería de él porque creo que al año siguiente ya no estaba,
fue con los padres, no sé, pero con todas esas historias que él me decía, más lo que yo estaba, no sé por qué en estos días tal vez me estoy acordando porque el Señor quería que hablara de eso hoy, para alguien que esté escuchando, para que le compartas al Señor, del Señor a otra persona. Pero así es que sales de la multitud, porque la multitud te dice, vaya a la iglesia, pero no sea tan aleluya, ¿sí? Vaya a la iglesia, pero no le hable a nadie. Vaya a la iglesia, pero cuando vaya a la oficina, pues fresco, o sea, finalmente no hay, o cuando esté en el colegio, o cuando esté en la universidad, finalmente Dios es fresco y no. Tienes que vivir conforme a lo que Dios va a empezar a poner en ti. El endemoniado nunca más volvió a tener demonios. Ya estuvo limpio, se arregló, podía salir a la casa. Esta mujer nunca más volvió a tener flujo de sangre, porque el poder secó para siempre, como lo dice la Biblia, el azote que el diablo tenía sobre ella. A ver, esto que pasó con la mujer no solamente me impactó algo que nunca había visto y se los quiero compartir, porque volvemos al mismo caso, cuando Jesús hace algo en ti, empieza a afectar a otros. Cuando la multitud se dio cuenta que esta mujer se había abierto paso y había tocado al Señor, yo hago así porque me imagino ese cuadro, ¿no? Yo lo único que comparo en este momento es con Transmilenio. Y en una ocasión iba con mi esposa, estábamos recién, al otro día de casarnos, porque por trabajo, por algunas cosas, la luna de miel la hicimos luego, porque ese fin de semana, al otro día de casarnos, íbamos a hacer algo, íbamos a tomar el transporte en ese momento, y recuerdo que estaba tenaz esa entrada al Transmilenio, y cuando sentí es que vino un golpe sobre mi espalda, un puño, y era una señora, y con una niña. Claro, yo volteé a mirar, y lo primero que uno piensa, bueno, ¿esta señora qué le dio? Me dice, oiga, bestia, yo no me acuerdo cómo me dijo. Mire la niña, que casi nada. Pues la niña estaba acá, no era tan pequeña, tenía como me daba como acá tal vez, pero la verdad pues yo estaba pendiente de Paola, que pudiéramos entrar juntos, que no me la fueran a apretujar ni nada de esas cosas, pero no me di cuenta, tal vez yo entré muy brusco, o tal vez entré de cierta manera que tal vez a la señora, yo no, o sea, realmente sé que no golpeé a la niña, pero a ella le pareció terrible, y lo primero que lanzó fue el puño. Cuando yo sentí el puño, claro, la reacción en la carne de uno es, ¿qué le pasa? Sí, se me vino eso a la mente. Pero en un segundo, el Espíritu Santo, recuerda quién eres, ¿no? Mi hijo. Y simplemente volteé a mirar a la señora. ¿Qué pasó? Miren, le dije, ¿sabes qué? Discúlpame, no me di cuenta. Si la golpeé, si la apreté, discúlpame, realmente. La señora, bueno, no, pues no sé. Pues la Escritura dice, la blanda respuesta quita la ira, pero la áspera hace subir el furor. Claro, ahí les estoy hablando espiritual, aleluya, el ejemplo, ¿no? Pero en otra ocasión también íbamos con Paola, y yo llevaba una camiseta que decía, Jesús es la vida de mi vida, algo así. Sí, porque estábamos también con lo del lanzamiento del disco, que se llamaba así, La vida de mi vida, Jesús. Algo así decía Jesús, no recuerdo qué decía, pero decía un mensaje bíblico. Íbamos en un puente peatonal, íbamos despacio y la señora atrás, pero es que no se mueven, pero es que... Y ahí sí le decía, señora, ¿sabe qué? Pase. Claro, yo había podido decirle otras cosas, pero fue fuerte. ¡Ah, se dio por aludido! Y siguió derecho.
Sí, porque empezó a decir unos insultos y lentos y no sé qué, y bueno, sí, ¿qué más? Entonces ahí sí me exasperé un poco. Sin embargo, gracias a Dios, pues no, ya el Señor, como les conté, había cortado insultos, había cortado todo, pero tal vez no me he debido exasperar así ni me he debido dejar provocar. Claro, ustedes dirán, uy, pero eso no es nada grave. Bueno, depende de muchas cosas, depende, hay otros factores. Lo que quiero decir es que no soy perfecto, si no pregúntenle a mi esposa y al Señor. Solo quiero decirles algo, si tú vences esas cosas y buscas al Señor todos los días, así la multitud te apriete con redes sociales, política, tendencias. Hoy en día muchas de las cosas a nivel político se ganan con redes sociales. Y a propósito, esto no se trata de cuña política, pero si vas a votar por alguien, vota por alguien que se acerque más a los principios de Dios, que se aleje de ellos. Es lo que quiero decir, porque cuando estaba preparando esta palabra y orando, el Espíritu Santo me dijo, o me guió a decirles eso, porque a veces las redes sociales dicen, es que tal y tal y tal, y el historial de no sé qué, y y este hizo esto, pero aquel hizo otro, y aquel no voto por nadie, ¿sí? O voto por este porque es que me dijeron que o leí un libro en el que decía que fulanito era no sé qué y hizo qué y Mira las cosas que hablan, porque la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Si alguien habla defendiendo derechos de ciertos grupos a los cuales la Biblia está en contra, o defendiendo el aborto, o defendiendo la legalización de la droga, o defendiendo tal y tal cosa, no votes por ellos. Tú eres cristiano, eres hijo de Dios. La multitud aprieta con otras cosas. Tú sal de eso y di, prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Prefiero a Cristo. Si hay un candidato, todos tal vez tendrán su corrupción, sí. Y tú dirás, pero es que todos son corruptos, sí. Pero la Biblia enseña que cuando el justo gobierna el pueblo, se alegra. Y aunque no tenemos un justo como presidente, me refiero a un justo es creyente, cristiano, convencido de la palabra de Dios en su vida, vota por el que esté más cerca a los principios de Dios. Porque la multitud te va a decir lo contrario. ¿Estamos? Y cerramos con esto rápidamente. Tercero y último. La multitud que no creía que Jesús era la solución. La multitud que no creía que Jesús era la solución. Y en el versículo 36 dice, antes de eso, en el versículo 22 dice que vino un alto dignatario que era Jairo, ¿cierto? Pero inmediatamente iba la multitud y Jesús iba hacia la casa de Jairo porque la niña había muerto, aparentemente. Se atravesó la mujer con su fe, con su flujo de sangre. Extendiendo su mano, el Señor la sanó, pero le interrumpió momentáneamente la petición a Jairo. Ahora, en el verso 36, en el 35 dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa del alto dignatario de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al alto dignatario de la sinagoga, y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan. En el 36 dice, no temas, cree solamente. 37, y no permitió que lo siguiera nadie sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Vino a casa del alto dignatario de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Entró y les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero él, echándolo fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Tomó la mano de la niña y le dijo, Talita cumi, que significa, niña, a ti te digo, levántate.
Inmediatamente la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y la gente se llenó de asombro, pero él les insistió en que nadie lo supiera y dijo que dieran de comer a la niña. También hemos escuchado este pasaje, también hemos leído esto, pero quiero decirte algo, al Señor no se le escapa nada. A Jairo lo interrumpió la mujer que estaba con el flujo de sangre, y el milagro que se produjo tal vez hizo perder un momento, entre comillas, aparentemente, y para la multitud, el tiempo del milagro para esta niña por parte del Señor. Pues les quiero decir que no fue así. Al Señor no se le escapa nada, porque en el 36 el Señor vuelve y retoma el caso y dice: no temas, le dice a Jairo, cree solamente. Si tú crees que tu vida se le ha escapado a Dios de sus manos, sus planes, tus sueños, no lo creas. Así como escucha a otros hermanos, el Señor te escucha a ti. Así como tiene planes para otros, Dios tiene planes para ti. Lo que sucede es, quiero decirte algo, y espero que esto de parte del Señor sea liberador. Tal vez tener una visión de parte de Dios para muchos se convierte en el pasaporte al estrellato ministerial o a la fama. ¿Qué visión tienes tú de parte de Dios? No, yo sirvo en la iglesia barriendo, sirvo en la iglesia limpiando las ventanas. Ah, bueno, yo pensé que ibas a salir en Enlace, en internet, en YouTube, en Facebook, en otras cosas. Si Dios lo creó para eso, ese es su estrellato ministerial. Donde sea que Dios te puso, el llamado que Dios tenga. Porque hay algunos que piensan: Dios se olvidó de mí porque todavía no he alcanzado tal cosa, porque todavía no he tenido plata, porque todavía no he logrado aquel sueño, porque no he alcanzado tal situación. Déjame decirte que una visión no necesariamente es el pasaje a la fama. Esta semana el Espíritu Santo estaba con un amigo que estaba sufriendo por alguna situación, y el Señor me llevó a recordar algo que pasó en Corea. En los años 90, 80, 90 y quizás unos años atrás, había un pastor que llegó a tener en Corea del Sur, creo, la iglesia más grande del mundo hasta ese momento. La iglesia cristiana más grande. Entonces todo el mundo: uy, el pastor tal, uy, no, qué pastor, mire eso, cuántas almas, ay, tiene ta. Pues resulta que al leer la biografía tú vas a encontrar que un año antes de que él comenzara con su ministerio y con este potencial que Dios le puso, el Señor puso a una señora, una viejita, y le dijo: vas a orar por este varón un año entero, todos los días. ¿Y la señora qué hizo? Clavarse a orar por este varón un año entero. Al año entero empezó este hombre y su ministerio a surgir, a decir: ¿qué ve la multitud? El ministerio. ¿Qué ve Dios? Las dos. Pero ve que la señora fue su instrumento. Amén. O sea que Dios no se olvida de nada de lo que tú tienes y que Él ha puesto en ti. Como no se olvidó de la hija de Jairo, a pesar de que llegó la mujer con el flujo de sangre. Ahora, en el versículo 35 le dicen: ya no molestes más al maestro. Ya la niña se murió, ¿ya para qué molestas más la vida? Han salido expresiones de tu corazón porque a veces no ves cosas realizadas como: bueno, Señor, gracias finalmente, pero yo te pedí eso, pero no. Si yo estuviera sentado ahí contigo también me reiría porque a mí me ha pasado. Señor, gracias. Fue mucho pedirte. Gracias, Señor. Qué pena molestarte, no era tu voluntad tal. Eso es ironía, eso es... No puedes orar así. Aquí le dicen: ya para qué molestas más al maestro. Y no sé qué cara harían, ¿no? Pero imagino. Ya para qué molestas más al maestro, vámonos, porque no.
como quien dice, no sirvió de nada. Parecido a los de, por favor vete, Jesús, de mi vida. Ojo con las ironías con el Señor, ojo con estas cosas porque al Señor no se le escapa nada. Dios te perdona, pero tú vas a empezar a generar cosas de amargura ahí en tu corazón. A veces mucha gente dice, pero si oré por tal persona y oré bastante, me gasté en oración porque se murió, porque no sanó. ¿Por qué no me llegó tal respuesta, tal dinero, tal trabajo, tal cosa? ¿Recuerdas el endemoniado? ¿Qué le dijo Jesús? No vengas conmigo, ve y dile a los demás. ¿Sabes qué te dice el Señor? Que yo sé por qué no. O yo sé por qué sí. La respuesta que sea, el Señor tiene toda potestad. Entonces, a pesar de esa ironía, notemos que el Señor no les contestó a los mensajeros. Otra vez no le habló a la multitud. Le habló al que tenía la fe, a Jairo, y le dice, no temas, versículo 36, cree solamente, yo lo voy a hacer. Ahora, otra multitud aquí rápidamente y ya para terminar, en el versículo 39, entró Jesús y le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? ¿Sabes qué hace la multitud? Alborotar. Ay, yo no sé cuál es esta respuesta, no sé. Haga copia, saque el cuaderno, ahí, no sea bobo, no sea tonto. ¿Sí? ¿Qué hace la multitud? Mi hija la dejó su esposo, no sea boba, eso haga tal y tal y hágale lo mismo y tal. La multitud, porque todo eso opinan. Multitud. ¿Qué está haciendo la multitud? Alborotando y llorando. Jesús está pensando en la fe. La multitud está pensando en lo que ve. La niña está muerta. Ay, todos llorando y lamentando. Y Jesús le dice a Jairo, tranquilo, cree solamente. Cree solamente. Ahora, esto es importante. En el 40 dice que se burlaban de él. La gente, la multitud se va a burlar de tu fe. Y cuando se burlan de tu fe o cuando empiezan con esto, lo único que tienes que hacer es imitar a Jesús. ¿Qué dice Jesús? Dice que tomó a 3. A los papás y a 3 de los discípulos y entró con él a donde estaba, a donde estaba la niña. A veces hay cosas por las que tú tendrás que orar solo, sin la multitud. A veces hay cosas que tendrás que tomar como decisión de fe sin la multitud. Sin la multitud. Y así se producirá el milagro. Y finalmente, el Señor dice que la niña no estaba muerta, sino que dormía. Cuando el Señor dice que no está muerta, es porque no está muerta, así parezca muerta. ¿Por qué te digo eso? Porque algunos te dirán, no dice que usted era tal, no dice que usted iba a hacer tal, pero usted dijo que en tal año iba a lograr tal, y yo no le veo nada. No está muerto. Está dormido. Si tú crees en el Señor, Él es capaz de resucitar lo que aparentemente está muerto, pero que por la fe tienes que verlo como dormido, si es su voluntad y si crees en Él. Claro, habrá cosas que el Señor dirá, no es por ahí. Pero habrá otras que dirá, es por ahí, pero espera. Habrá otras que dirá, es por ahí, adelante. Solo Dios lo sabe, pero Él tiene el poder para resucitar y resucitarte. Amén.